Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, es presentado por Gender and Democracy. Bienvenidas y bienvenidos a Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, una serie de conversaciones que visibilizan los proyectos creados en el marco del Diplomado Perspectiva de Género y Prevención de las Violencias en Razón de Género, que ha sido impulsado por nosotros en Gender and Democracy, pero con una alianza extraordinaria académica con el CIAL UCAP y la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra del UCAP. Hoy tenemos el gusto de conversar con Joan Ramírez y María Alejandra Guerreiro, dos egresados de esta primera corte, quienes desde su creatividad y compromiso social, pues con el cambio social, desarrollaron proyectos verdaderamente inspiradores para hacerle frente a la violencia basada en género. María Alejandra nos compartirá su experiencia con protocolos BBG corporativos, acciones para la prevención y atención en la empresa, mientras que Joan, por otro lado, nos va a hablar sobre las relaciones igualitarias en la pesca, sensibilización y prevención de la BBG en el sector pesquero del estado Sucre. Muy interesante ambos temas que vamos a tener el día de hoy. Yo soy Mariana Medina, directora de comunicaciones de Gender and Democracy, y bueno, esto es una iniciativa social en la que promovemos la perspectiva de género y el empoderamiento femenino como una herramienta clave para generar cambios sociales en materia de equidad e igualdad sustantiva. Bueno, bajo el paraguas del feminismo que definitivamente nos inspira a mirar pues, las vías para reconocer, resignificar y reconstruir las maneras en las que nos hemos construido como hombres y mujeres y cómo esta reflexión nos motiva también a evolucionar individualmente y en la colectividad Mm, de nuestros entornos más próximos, ¿no? Un poco, este es como nuestra gran introducción para el día de hoy, pues en este encuentro hablaremos sobre las motivaciones, los elementos de impacto de los proyectos de Joan y de María Alejandra, los aprendizajes que les dejaron diferentes clases dentro del diplomado y la experiencia misma de formación y cómo están transformando estos entornos desde la acción. Para comenzar, me gustaría que ustedes mismos se presentaran. ¿Quiénes son María Alejandra y Joan? ¿Qué hacen actualmente y qué les motivó a inscribirse en este diplomado, que para nosotros desde luego fue un sueño y que lo pudimos volver realidad? Y bueno, y luego que les permitiera todo este conocimiento crear sus proyectos. Cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, tomaré la delantera Ex- por esta parte, Johan. vale. Bueno, un placer. Mi nombre es María Alejandra Guerreiro. Yo soy abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente estoy por entregar tesis de la especialización en Derecho Mercantil, de la misma universidad, en el posgrado. Y bueno, principalmente soy mujer y soy feminista. Eh, son el tipo de creencias que rigen mi día a día y que procuro sean como el modelo al que aspiro, ¿no? Sí. Y bueno, este diplomado este ha sido un tema que durante los últimos 5 o 7 años de mi vida me ha apasionado mucho, este tipo de temas, todo lo relacionado a derechos de mujeres, igualdad de género y pues la lucha contra la discriminación. Y este diplomado fue como un anillo al dedo para poder enlazar mi mundo del trabajo corporativo con estos valores que rigen mi vida fuera del trabajo también. Excelente, gracias. Joan. Bueno, por acá, como ya lo indicaron, Joan Ramírez Vélez, un cumanés, sucrense, abogado, comunicador social, ya con 6 años dentro de una organización social que es parte de la arquitectura humanitaria, pues mi compromiso, o mejor dicho, mi interés en participar en este diploma fue justamente el compromiso de seguir fortaleciendo mis capacidades, mis conocimientos en todo el tema de prevención de las violencias basadas en género, porque justamente pues, es un tema complejo, dinámico, digamos que hay que verlo con lupa, con los lentes de la perspectiva. Entonces, definitivamente quien asume esto, yo que estoy dentro del equipo que se encarga de este tema dentro de la organización, pues asumí el compromiso de formarme en todos los espacios posibles y además que tengo la bandera de buscar cómo los hombres también somos parte del proceso de prevención y mitigación de la violencia basada en género. Excelente, bueno, tremenda introducción. Creo que esta entrevista va a dar para mucho.
bueno, porque ya sus experiencias y de dónde vienen nos van a enriquecer grandemente. Lo primero que quisiera preguntarles, y sobre todo que ustedes empiecen a mirar en este momento sus realidades, cómo les están viendo, qué desafíos enfrentan las mujeres en los sectores en donde ustedes han desarrollado este proyecto o en líneas generales donde ustedes también se desenvuelven. O sea, desde el punto de vista empresarial, corporativo, Mariale, ¿qué desafíos crees que pueden haber? Y también, por otra parte, Johan, en el mundo pesquero, ¿qué desafíos enfrentan las mujeres en la actualidad? Eh, bueno, la verdad es que todo el estado Sucre, porque como yo siempre digo, es una especie de fotografía que probablemente a nivel macro también sea más o menos la misma, Ujú. pero un estado que tiene vocación pesquera y la violencia dentro del sector pesquero está bastante normalizado, es parte del patrón cultural, de lo cotidiano, y justamente tú empiezas a identificar todo esto cuando estás inmiscuido, cuando empiezas a formarte y a reflexionar sobre esto, porque lo has normalizado de una manera que ya es parte de tu día a día. Y efectivamente las mujeres pues padecen más de este flagelo que los hombres, eso es una realidad. Mujeres que dentro del patrón familiar sucrense oriental, pues están, digamos, sometidas a toda la estructura del patriarcado, del machismo, es una realidad. eh, Cosas muy puntuales desde la familia, que justamente desde yo lo he venido trabajando, porque justamente creemos que ahí se produce todo, pues, como núcleo, como espacio natural donde se dan los primeros cimientos de conducta, direccionalidad de todo individuo. Entonces las mujeres enfrentan una serie de limitaciones importantes en cuanto a la incorporación a puestos de trabajo, en las dinámicas comunitarias, que es principalmente donde yo, digamos, tengo mi trabajo. Y en el sector pesquero esto, digamos, se maximiza, se potencia. ¿Por qué? Porque se dice que la pesca se tiene pensado, se asume que la pesca es una cuestión, es una tarea netamente varonil, masculina. Entonces las mujeres, aun cuando desarrollan, tienen un papel importantísimo dentro de este proceso productivo, son relegadas o están expuestas a distintas formas de violencia porque, bueno, esto es rudo, pues esto es complejo, aquí no se puede ser mamita, aquí no se puede ser frágil, aquí no se puede ser más o menos, aquí hay que ser hombre, aquí hay que ser rudo, macho, alfa y tener pues como esos patrones de relacionamiento violentos, insisto, se han naturalizado durante años, de generación en generación, y pues las mujeres han tenido todo el impacto de esto durante años, y es justamente lo que hemos percibido y por lo que decidí decantarme por este tema, y es lo que he venido trabajando desde hace algún tiempo con algunos proyectos sociales. Muy bien. Y por el lado corporativo, ¿cómo se ve esta perspectiva? ¿O cuál es la perspectiva que se ve más bien? Vamos a partir de como un concepto básico que yo creo que es necesario para entender este tipo de dinámicas, y es el tema de asignarle un género a tareas cotidianas de la vida o a trabajos o a oficios. El que existan trabajos más femeninos o trabajos más masculinos es lo que nos inicia a todo lo que antecede este problema. Cuando tenemos profesiones como la abogacía o ocupaciones como un empresario de alto mando, sea cual sea la profesión que involucre esto, vemos que existe un patrón muy grueso de que sea mayormente asignado a género masculino, ¿no? ¿A qué se debe esto? En gran medida es una razón histórica también. Evidentemente, las mujeres hemos tenido acceso a educación superior mucho más tarde de lo que los hombres lo tuvieron. En el caso de Venezuela, pues hace poco se cumplieron apenas 80 y pico de años desde que las mujeres pudieron ingresar por primera vez a la universidad, lo cual es una locura decirlo hoy en día, porque no va 100 años desde eso. Entonces, cuando tenemos socialmente este tipo de limitaciones, lo vemos representado en muchísimos espacios. Y pues el ser humano tiene eh, lo que se denomina los tres espacios principales, ¿no? Que es el hogar, donde podemos ver manifestaciones de violencia, discriminación de igual manera, violencia doméstica o distintas manifestaciones de violencia.
tenemos el espacio, lo que llaman el tercer espacio, que es como el social, el exterior, y tenemos el trabajo. La realidad es que lo que ocurre en los tres espacios se ve representado en cada uno de ellos, no existen de forma aislada. Entonces, si tenemos un hogar con violencia, probablemente vamos a ver un entorno laboral con violencia. Y así es como se replica ese patrón, pues también en el entorno social. Entonces, cuando nos vamos al mundo corporativo, ¿cómo se manifiestan este tipo de discriminaciones o violencia? Lo vemos claro en tres tipos, por hacer un grosso categorización, ¿no? Tenemos lo que llaman el techo de cristal, que este es un término relativamente reciente, que se sacó para determinar cuando existen techos de cristal que impiden el ascenso de mujeres a puestos de alto mando, eh, o incluso también en sesgos de contratación directamente. ¿En qué podemos ver como un ejemplo de sesgos de contratación? Por ejemplo, que en una entrevista para acceder a algún puesto de trabajo, parte de tu evaluación forma si tú deseas tener una familia. Y si deseas tener una familia, probablemente ese sea un criterio que no te ponga en mejor posición respecto a otro concursante por ese puesto masculino que no tiene la carga social representada de asumir el rol de responsabilidad de una familia. Otro tipo de manifestaciones de violencia que podemos ver en el entorno corporativo son los machismos cotidianos. O sea, lo que pasa, que todo el mundo normaliza, que todo el mundo, nadie le llama la atención, y esto lo podemos ver desde las manifestaciones más pequeñas, desde interrumpir a mujeres en reuniones o incluso apropiarse de ideas y propuestas de mujeres en equipos de trabajo por parte de miembros masculinos. Y también, pues, donde muy clásico en la sociedad venezolana, comentarios sobre apariencia física y cómo esta apariencia física está inmediatamente vinculada con tu desempeño laboral o cómo llegaste al cargo en el que estás. Y bueno, ya en otro extremo, que estamos hablando de una escalada mayor de violencia, pues vemos todo lo asociado al acoso sexual, el acoso laboral, pues y ya las incidencias de ese índole más sexual dentro del entorno laboral. Tenemos esas tres formas en las que se manifiestan todo esto. Entonces, cuando vemos esta problemática, realmente es algo que, digamos, a primera vista o alguien que es externo no se evidencia tan claramente, pero cuando empiezas a indagar en las dinámicas sociales de cada una de estas compañías o organizaciones, pues te consigues con muchas cosas que incluso sus propios miembros aprenden durante el proceso de Ah, cuestionamiento, sí. que realmente es algo que no está normal y que no debería ser nuestra regla del día a día, ¿no? Y eso trae consecuencias gravísimas. O sea, a nivel corporativo es muy importante esta problemática porque te puede generar pérdida de talento, te puede generar baja productividad, te puede generar un ambiente tóxico laboral que evidentemente no es el más propicio para la productividad. Y eso lo puedes ver después en resultados directamente económicos que vulneran la situación de la compañía. Es muy probable que se escuche a alguien atrás vendiendo en un camión, así que vamos a obviarlo, sobre todo quienes pueden estar viendo el video. Pero viendo, he visto que ustedes han hecho un análisis incisivo de sus realidades, ¿no? De los entornos en los que se desempeñan. Cosa que desde ya es fabuloso porque se ve cómo ustedes han ido a lo profundo y han comprendido cuáles son esas dinámicas rigurosas en donde la normalización de la violencia está distribuida por fases, sí, digamos, incluso hasta en escalas, ¿no? O en escaladas que me gustaría saber qué les motivó, cuál fue el punto de quiebre, porque ustedes decidieron desarrollar esos proyectos y me gustaría que aquí, una vez que me digan qué les motivó, cómo los desarrollaron, cuál fue el enfoque, porque inicialmente hablamos del título del proyecto, pero me gustaría que, muy grosso modo, pudiéramos esbozar aquí de qué se trata su proyecto y qué les motivó a llevar todo este enfoque teórico práctico dentro del diplomado y que por supuesto luego lo aplicarían en el campo, ¿no? Pero Sí, eh, como comenté anteriormente, y bueno, y a lo largo de todo el diplomado, ya yo tengo desde hace algún tiempo contacto con esta población de pescadores, parte del trabajo que vengo desarrollando dentro de la arquitectura humanitaria,
Entonces, hemos venido justamente como viendo en todo este tiempo cómo estas estructuras, cómo estas dinámicas se han normalizado y cómo van teniendo un impacto dentro de la familia. Porque, y además que es sorprendente cómo dentro de los espacios que he venido desarrollando, estos contactos con las comunidades, hay ese descubrimiento, esa identificación, y es reflexionar y decir, no sabía que estaba pasando por esto, no tenía idea, ¿no? Y esto es realmente la motivación, no salir y dejar todo esto, sino dar en la medida de todas las oportunidades, todas las plataformas posibles, seguir acompañando a los pescadores y pescadoras de la península de Araya, que es el municipio Cruz Almerón, aquí en el estado Sucre. Ese es como mi espacio, digamos, principal de acción, donde he tenido, digamos, varios proyectos. Entonces, mi motivación radica en seguir acompañando, en seguir escalando, porque primero, evidentemente, hay una resistencia. Comenzamos con grupos de 5 personas, con grupos de 10 personas. Luego, digamos que esto va como una cadena, una bola de nieve, ya con el paso del tiempo puedes tener muchas personas sensibilizadas y hablando del mismo tema, reflexionando sobre los mismos temas. Ojo, no es, como diría un profesor, no es baladí, no es cosa fácil, porque estamos hablando de años asumiendo posiciones, asumiendo conductas, pero mi motivación es esa, ir generando reflexión, como además lo aprendí en el diplomado, en cascada y que esto vaya, que podamos ir viendo hacia una proyección al futuro y también, como decimos, ir haciendo algo, ir haciendo mm, acciones que permitan por lo menos una proyección en el tiempo, porque además esto, estamos hablando de personas, estamos hablando de conductas, estamos hablando de patrones que no se desmontan en horas, eso es cierto, pero que sí generamos reflexión. Entonces, mi proyecto estuvo enfocado en una campaña, o es mirando una campaña de sensibilización, que también es pues como un espacio donde yo he podido transitar, donde he podido transitar. Entonces tiene como dos grandes focos, ¿no? Uno es los espacios formativos de sensibilización, de que los pescadores y pescadoras puedan identificar además desde sus dinámicas, desde su realidad, porque esto también es importante, estamos hablando de un grupo y también lo compartía dentro del marco del proyecto. Estamos hablando exactamente, yo elegí Guamache, municipio de Cruz Almerón, a costa del estado Sucre, que queda a unos 45 minutos de la capital del municipio, que es Araya, y queda quizás como a 1 hora y media de la capital sucrense, que es Cumaná. Es decir, estamos hablando de una comunidad que está lejos de las capitales, que tiene pronunciados temas de acceso a servicios. Esto incluye educación, que la actividad primaria es la pesca, que los chamos y las chamas desde muy pequeños están ligados a estas dinámicas, a la observación de estos patrones. Y bueno, la pesca a veces da, a veces no, y que dentro de todo este proceso hay unas marcadas formas de violencia en casa, pero también en el proceso propio de la pesca. Entonces, mi proyecto está orientado hacia esta formación desde la sensibilización en cascada, pero también la difusión de mensajes claves que se van a fijar, que estaban proyectados para fijarse en la comunidad, pero además con algo que también hemos experimentado en otros proyectos, que son los murales, como unos artes que siempre son como un llamado colectivo en el tiempo, que no se pierden, que siempre que esté ahí presente van a generar pues como el llamado a atención, es lo que queremos, ¿no? Pero además, como sostenibilidad se planteó dentro de ese proyecto el hecho de crear una red comunitaria que sirviera de, insisto, de sostenibilidad para una vez que el proyecto terminase, eh, pudieran, digamos, las personas formadas replicar la formación o generar algunas acciones, algunas iniciativas de continuar. Era como el gran foco dividido en estas dos secciones, los mensajes clave y la formación con la red comunitaria, ¿no? Y además se pretendía dentro de todo este marco hacer una especie de guía de implementación para poder replicarlo en Guamacho o en cualquier comunidad del municipio de Cruz Almerón Acosta, porque la realidad es exactamente la misma, con algunas especificidades propias de la dinámica, pero esto es como digo yo, insisto, una fotografía a lo largo de todo el municipio. Entonces, ese es el proyecto que presenté con mucho cariño, insisto, con mucho cariño, además por lo mío, por mis pescadores y mis pescadoras, como lo digo yo, y que representa además lo que soy.
¿no? Representa de donde yo vengo, de donde soy, y hacia allá estoy apostando a generar desde las raíces algún cambio, alguna sensibilidad a estos temas, alguna reflexión, que insisto, estoy consciente, estamos conscientes que es progresivo, pero seguro estoy que vamos dando camino. Sin duda los cambios de cultura no son fáciles. Es probable que no los veamos en el corto plazo ni en el mediano, pero si el trabajo no se hace ya, ¿cuándo lo vamos a esperar, no? Decíamos que el feminismo tiene casi 300 años abogando por los derechos de las mujeres y por la igualdad sustantiva, y todavía falta mucho camino por recorrer, luego de que ya estamos a casi 300 años de ese trabajo, ¿no? Entonces, me parece, aparte me emociona porque cuando somos de la comunidad, cuando ese proyecto nos toca la fibra, cuando estamos ahí y vemos la realidad, no es que nos las cuentan, nos las narran, la vimos en un video de YouTube, no, estamos dentro de la problemática y la vemos, la saboreamos, la tocamos, la dimensionamos, esto se hace, por supuesto, mucho más significativo. Misma cuestión que le pregunto a Mariale, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, Mariale, estas realidades? ¿En qué se basó su proyecto y cuál fue tu punto de quiebre para decir, me quiero dedicar a esto, eh, necesito investigar más de esto y quiero proponer algo? Bueno, yo seleccioné para implementar mi proyecto al Centro Banabén, mejor conocido como el Cubo Negro, que es un edificio pues corporativo en la ciudad de Caracas, Emblemático, emblemático de Caracas. emblemático en el corazón Sí, empresarial, por así decirlo, sí, de la ciudad, sí. donde hacen vida más de 1.000 personas al día, fácilmente. Son distintas compañías, son varias torres, eh, organizaciones no gubernamentales también. Y pues yo actualmente trabajo allí, trabajo en un escritorio jurídico, soy abogada junior en un escritorio allá en el Cubo Negro. Y si bien yo debo hacer el reconocimiento de que en mi espacio de trabajo agradezco profundamente de que tengo unos superiores sensibilizados con esta problemática y que les interesa tan profundamente que pues me apoyan cada vez que propongo realizar algunas de estas iniciativas allí. Y pues a través de ellos logramos enlazar una conexión con la compañía que se dedica a la administración del Centro Anabe, que es la compañía Orión. Ellos son los que llevan pues todas las relaciones arrendaticias de todas las oficinas que hacen vida allí, y por lo tanto es como una central para poder comunicar con todas las oficinas que están allí, ¿no? Eh, Me decidí por este proyecto, me movió profundamente porque la verdad es que fue un gran desafío para mí. Había tenido experiencia previa en desarrollo, planificación y ejecución de proyectos de impacto social, pero nunca en este tipo de entornos, nunca en un entorno corporativo. Y al realizar una investigación profunda, encuentras que en Venezuela pues no existen muchas iniciativas de índole corporativo, Ok. pues en temas de igualdad de género, realmente son iniciativas que se aplauden, y principalmente creo que a través del gran privilegio de estar en la capital del país, porque yo también soy del interior del país, soy del estado Cojedes, y conozco la realidad del centro del país, y pues sé que no está ni remotamente próximo a que existen iniciativas parecidas por allá Ok. también. Entonces, esto es lo que a mí me motiva, Esto es ver que interesante al... lo que has dicho, Ujú. porque esto que tú estás planteando, y ahorita vamos a seguir, disculpa que te interrumpa, pero que tú seas de Cojedes y que puedas comparativamente hablar, ¿no? De que, bueno, Caracas tiene una situación de privilegio, si se quiere, pues como esto también, esta entrevista y esta información que tú nos das es un llamado a que las otras organizaciones de, bueno, no gubernamentales, empresas, etcétera, tengan la capacidad o la iniciativa de trasladar estas iniciativas, aunque sean pocas, a otros estados. Creo que es muy interesante lo que estás diciendo porque también es un llamado a la acción. Exactamente, Mariana. Y en ese mismo marco yo creo que el trabajo de Johan es
magnífico porque es muy difícil llevar ese tipo de iniciativas a lo que llaman provincia, y se lo aplaudo completamente de pie. O sea, realmente requiere muchísimo ímpetu y creo que él lo desempeña maravillosamente. Próximamente vamos a ver qué hacemos en Cogedes, supongo. Claro que sí. Por el momento, en el índole corporativo, al momento de plantear cómo yo podría quizás atacar alguna parte de esta problemática, porque al ser tan amplia es muy difícil decir que que es algo que se incide en una ocasión y ya se va a resolver el problema. No, no se trata de eso. O sea, es un problema con unas raíces sociales tan profundas que requieren un trabajo igual de profundo y constante. Entonces, de cara a eso, yo dividí mi proyecto en cuatro fases. Ok. Una primera fase de diagnóstico, porque no puedes solucionar lo que no puedes medir. Así de sencillo, tienes que medir Totalmente. estadísticamente y cuantitativamente eh, cómo se refleja esa problemática en la comunidad específica en la que vas a realizar pues, el impacto. En este caso, fueron encuestas completamente anónimas, que nos sirvieron para realizar un estudio posteriormente estadístico que fue expuesto después a los participantes de este proyecto, para entender un poco cuáles eran las tendencias de cada una de estas oficinas. Esto se personifica de qué manera. Realmente trabajar en un grupo muy grande, este tipo de temáticas, es complicado, dado que puedes prevenir menor como la posible conflictividad que puede haber. Porque al ser un entorno al que no existen muchas iniciativas que intenten sensibilizar sobre este tema, pues suele tener una reacción bastante conflictiva cuando alguien intenta como traerlo a la luz, ¿no? Entonces, me decanté por trabajarlo en grupos pequeños, personificadamente en cada una de las empresas que estuviesen interesadas en este proyecto. Esto fue plenamente voluntario. Ok. La empresa Orión mandó una comunicación general a todas las empresas que hacen vida dentro del Cubo Negro y se inscribieron en el programa o para participar en este proyecto voluntariamente las empresas que les interesa pues que existe un desarrollo de esa temática en su compañía. Puede porque tengan problemas previos de este tipo de situaciones o porque simplemente quieren agarrar una actitud de prevención. Cualquiera de los dos escenarios lo vimos manifestar. Y bueno, a través de estas encuestas anónimas logramos aclimatar de forma específica en cada una de las oficinas de qué manera teníamos que trabajar ellos o cuáles eran las necesidades que había que realmente satisfacer. Entonces ahí pasamos a la fase 2 del proyecto que se divide a su vez en dos factores. Un primer factor pues relacionado a la educación, generando un programa de sensibilización diseñado inicialmente con una sesión única principal que Ok. pudiera ser pues alargado dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas y obviamente a solicitud de ellos, donde se daban nociones básicas de cómo pues la violencia basada en género te genera problemáticas de índole corporativo y cómo tú como empresario te debe de interesar Mm. pues resolver esta problemática dentro de tu grupo. Y entonces, se me cortó un poco ahora, pero creo que ya se restableció. No, te escuchamos perfecto. Ok, genial. Escucha muy bien. Entonces, un programa de sensibilización que nos permitiera incluso a través de muchísimas dinámicas prácticas, no estamos hablando de una clase magistral ni nada remotamente parecido, se trata de algo completamente de interacción con el Ujú. grupo, que nos permitiera pues analizar uno, los resultados de las encuestas del mismo grupo, que al ser anónimas pues no incidimos en ningún tipo de conflicto interno, y a su vez, pues determinar en términos del buen gobierno corporativo, cómo lo podemos ver con una perspectiva de género que nos permita no solo tener una actitud reactiva a esta problemática, sino también toda una cultura de prevención, que es lo que más nos interesa. Después tenemos el segundo factor de esta segunda fase, es la generación de un manual de buenas prácticas en gobierno corporativo con perspectiva de género. Este manual, pues, es una idea central como un documento modelo
como una guía de recomendación para las compañías de cuáles son buenas prácticas que pueden adoptar para no solo atajar estas problemáticas, sino también prevenirlas, el cual, pues, internamente por parte de la empresa de Orión, estamos en el proceso de aplicarlo en los regímenes generales de las áreas comunes del Centro Banabén, es decir, es como una especie de reglamento interno que va a regir un poco este tipo de situaciones allí, y también optativamente para todas las compañías que lo deseen, que hacen vida dentro del Centro Banabén, que puedan adoptar este manual y a su vez no es un manual estático, no es un documento rígido, sino que nos permite modificarlo a la medida en el que beneficie mejor a las compañías, porque la realidad es que no solo tenemos que tratar esto como un problema social, sino que también a las compañías hay que planteárselo como un problema económico Por y supuesto. cómo esto realmente te permite prevenir gastos innecesarios en este tipo de problemáticas, ¿no? Después la fase 3 del proyecto se dedicó a una implementación de un modelo piloto que diseñamos con dos empresas voluntarias, donde se ejecutó pues el programa de sensibilización y el manual de buenas prácticas. Y bueno, hasta hoy en día seguimos teniendo frutos de eso y se siguen teniendo discusiones con compañías sobre este tipo de temas. Creo que ha abierto la puerta para generar un debate que no existía antes. Y es bien interesante ver cómo las distintas personas en los distintos rangos corporativos se involucran en esto. Y la última fase del proyecto, que yo lo llamo fase de diálogo, es que no solo se propone tener esta única programa de sensibilización y el manual, sino que mensualmente se puede hacer un encuentro dentro del Centro Banabén en el que las compañías que deseen asistir voluntariamente podemos acudir a un espacio de diálogo, de debate, en el que se conversen sobre cómo se manifiestan estas problemáticas en el día a día normal y cómo podemos atajarlo. Algo muy en el sentido comunitario, entendiendo que parte de allí construir esas réplicas que queremos en las otras empresas, ¿no? Poner un ejemplo, que un día se haga un debate de sesgos en la contratación por recursos humanos y discriminación basada en género, que es un tema que es transversal en cualquier compañía, Por por supuesto. ejemplo. Ujú. Y bueno, de eso se trataron esas 4 fases del proyecto. Quería agregar, por último, que lo que creo que ahora es como la quinta fase del proyecto, que es lo que ha venido transcurriendo un poco estos últimos meses. Estoy enlazando una vinculación con la ABEM, Ujú. que es la Alianza Venezolana por el Liderazgo de Mujeres Empresarias. Ellas pues están muy interesadas en este proyecto y cómo esto se podría incluso replicar dentro de la red de ABEN. Y bueno, estamos en conversaciones constantes de ver cómo podemos desarrollarlo y cómo podemos incidirlo allí, pero quizás esta podría ser un preámbulo de cómo se pueda Claro. incidir en otro tipo de empresas, en otro tipo de rubros. Y paralelamente, eh, pues estoy en conversaciones también para que esta sea mi tesis de la especialización en Derecho Mercantil, dado que se enlaza perfectamente entre Perfectamente. Claro. exactamente el corporativo y pues toda esta visión que es también mi pasión, de una forma en la que nos permitan hacer un practicum de adiestramiento y que pueda reposar dentro del historial de tesis de la universidad como cosas que se pueden hacer y repose también algo escrito que permita a las personas el paso a paso de cómo realizar este Excelente. tipo Ujú. de cosas. Ujú. Maravilloso. Yo después de escucharlos, tomé como puntos claves, ¿no? De lo que implica el trabajo en comunidades, pero también lo que implica el trabajo en el sector corporativo. Y lo primero es entender que estamos en espacios de liderazgo profundo del hombre, de los hombres, ¿no? Y la intención de Joan y la intención de María Alejandra es buscar las formas en que este liderazgo sea compartido, reducir las brechas de la desigualdad y que la productividad digamos, y la evolución, ¿no? No sea algo exclusivo de hombres o sea algo que sea un privilegio, sino que sea parte de la cotidianidad, porque se supone que el desarrollo de las sociedades viene cuando todas las partes crecen, evolucionan y suman, ¿no? A la productividad de un país completo, no solo de los microespacios, sino de un país entero.
Entonces, fíjense, el palabra clave u oración clave es darnos cuenta. Lo decía perfectamente Joan y lo decías tú, María. O sea, el primer punto es que haya un espacio de darnos cuenta, bien sea a través de un diagnóstico, bien sea a través de la sensibilización, de hablar, de mantener mensajes que sean como un call to action, siempre a la reflexión. Es el llamado a darte cuenta de que lo que es normal no lo es y de reflexionar por qué lo estamos haciendo normal, todavía lo estamos potenciando como dinámicas normales en nuestras sociedades, ¿no? O en nuestros entornos. Entonces, darnos cuenta es el primer punto que yo veo allí que es importante y creo que estos proyectos tienen un evidente impacto porque darse cuenta es el primer paso para cambiar, ¿no? O por lo menos para ir avanzando en ese sentido desde acciones, o sea, que vayan, ¿no? De la palabra como decimos, del diplomado a la acción, ¿no? Desde el estudio, del darse cuenta, de la reflexión, ahora a la acción. Y de instalar capacidades, ¿no? Creo que esta es otra palabra fundamental desde sus proyectos, ¿no? Instalar capacidades, hacer un manual, que esto sea replicable por actores sociales, por otras empresas, de modo que no haya que no hayan espacios de silencio para la acción, sino más bien que haya un espacio en donde, bueno, hay una red de mujeres que tiene no sé cuántos años trabajando en la sociedad venezolana, en Caracas principalmente, pero creo que entiendo, también están otras ciudades de Venezuela, en donde han ido potenciando o ampliando este discurso eh, como un tema más allá de discurso, sino de hechos. Por otra parte, Joan en el mundo pesquero, no solo que él vive allí, está cerca de allí, sino que también le interesa notar cómo esas acciones de sensibilización, de capacitación, incluso pues me atrevería a decir también de arte, porque estos murales son espacios en donde la reflexión, bueno, o el arte se está conectando con la reflexión y eso es plenamente movilizador, ¿no? Y genera mucho impacto, porque el arte, bueno, nos hace recordar la infancia, nos hace recordar espacios en donde fuimos felices, o nos hace, sí, básicamente nos permite también hacer un insight profundo, ¿no? Entonces creo que esos puntos son como palabras claves, ¿no? Darnos cuenta e instalar capacidad, ¿no? Creo que esto eh, ustedes lo han sabido hacer muy bien y dato curioso de las personas que ven o para las personas que ven o que estén viendo esta entrevista en algún momento, no en vano, María Alejandra y Joan fueron dos de los proyectos reconocidos, ganaron un premio dentro, un reconocimiento dentro del diplomado por el alcance del proyecto, por hacer trabajos muy bien sustentados con un nivel de precisión bastante importante. Nosotros pedíamos un proyecto de desarrollo social en diplomado, pero estos personajes se han lanzado casi que el proyecto de maestría, con lo cual María Alejandra pues ha hecho un muy buen uso de esta iniciativa para poder aplicarla luego, bueno, a un estudio mayor, ¿no? Y de esto se trata el diplomado también, ¿no? De instalar estas capacidades y estas reflexiones, el darnos cuenta, el apropiarnos de los contenidos y luego de replicarlos, ¿no? Porque creo que ustedes también han sido portavoces de los aprendizajes. Eh, y, Diana, y si me pues, permites. sí, sí, Joan, Sí, adelante. creo que has dicho algo fundamental que también lo decía María Alejandra en su intervención, que tú lo has recogido para darse cuenta, en este tema es fundamental la contextualización, saber dónde estás y cómo vas a transmitir el mensaje, porque esto no es una receta universal. Hablar de este tema es generar, digamos, lo que se desea, la reflexión que se desea, sino que tú tienes que saber cómo llevarlo porque puede generar quizás más brechas, ¿no? O Claro, como un desequilibrio que no es el que estás buscando. Eh, por ejemplo, en el caso de María Alejandra también debo elogiar lo que ha hecho, lo que hizo, porque efectivamente, además, hay grupos, empresas que tienen declaraciones muy lindas, muy bonitas, y me refiero a visión, misión, protocolos, códigos, pero realmente en la práctica eso no es tan así. Pero además, el darse cuenta también pasa por un tema de confrontación, de análisis interna, de decir, bueno, sí, digo que mis políticas son con perspectiva de género, que digamos, trabajo por eso, abogo por eso, pero a lo interno, ¿no? ¿Qué desarrollo para? ¿Qué
qué medidas tomo, cómo garantizo, cómo prevengo, cómo mitigo. Entonces, cuando hacemos ese tamiz, quizás hay una diferencia importante entre lo declarado formalmente y lo que pasa en la práctica, ¿no? Entonces, trabajo como el de María Alejandra también eleva pues a estos espacios donde las personas pasan muchísimo tiempo de su vida, entonces es importante también hacer esa incidencia en esos espacios que también pueden ser caldos de cultivo para todo, y son caldos de cultivo para todo el tema de violencia, ¿no? En el caso de los pescadores también, pues hay que contextualizar el discurso, porque como he insistido, son conductas normalizadas. Algunos dicen, ah, es que no sabía que esto era así, que a mí mi papá me enseñó con golpes y yo pues eh, entendí que era así. Y si algo se hace mal, se soluciona así. O en la faena, en la pesca, tú no puedes estar flaqueando porque si no, digamos, no sirves para esto. Y aquí vivimos de la pesca, no tenemos otra actividad productiva de esta magnitud. Entonces, ¿cómo me quedo yo por fuera de lo que me puede dar para comer, ¿no? Entonces, aunque no sea así, soy parte del sistema, soy parte de lo que es mi día a día y también pasa con las mujeres, que era un poco también lo que explicaba en el proyecto, cómo pues también pasa ese proceso de masculinización, es decir, si tú me hablas fuerte, yo te hablo fuerte, si tú me golpeas, yo te golpeo, tú me dices una grosería, yo te respondo con una grosería, porque es una forma de estar dentro del sistema, porque lo necesito para cubrir mis necesidades. Entonces, es también saber llevar el discurso para evitar que la gente, digamos, no te oiga, sino que más bien como tú lo has dicho, desde lo vivencial, desde eh, el arte, desde las expresiones, desde múltiples formas, cuáles serían las más idóneas para conectar con el público dependiendo de a dónde vayas y dónde vas a desarrollar, ¿no? Entonces creo que lo has dicho muy bien efectivamente es fundamental y la conclusión es que no hay una receta única para estos temas, ¿no? Para el abordaje de estos temas. Fíjense, ustedes que han tenido la posibilidad ya de profundizar, ¿no? Quiero seguir con dos preguntas clave o con dos observaciones clave. ¿Cómo ven ustedes en sus diferentes sectores, cómo lo están viendo o cómo se percibe más bien el liderazgo de las mujeres? Porque bueno, a veces el liderazgo, aunque está presente, puede desdibujarse, puede pasar como muy desapercibido, aunque está, sí, aunque está ahí pujando, vamos a llamarle de esa manera, aunque está allí latente, puede estar como un poco invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está emergiendo? Si es que de verdad está emergiendo el liderazgo, si es que de verdad hay alguna realidad que se está planteando diferente, pero necesita como ese empujón de sus proyectos para que finalmente se pueda cristalizar o se pueda observar mejor. Y por otra parte, ¿qué cambios positivos estarían esperando ustedes en un mediano plazo, ¿no? A partir de la implementación de estos proyectos? Que si bien es cierto, a veces no los proyectos, las planificaciones no son exactas. Hay veces que planificamos algo y necesitamos redireccionar, cambiar, ajustar, ¿no? Como decía Mariale, que las cosas no son rigurosas ni estrictas, sino que, bueno, se van moldeando en virtud de las realidades. Pero, ¿qué están viendo ustedes a pesar de los desafíos? ¿Cómo están viendo este impacto? ¿Qué están esperando al mediano plazo de sus proyectos? Bueno, yo honestamente en esta proyección del mundo corporativo yo lo veo muy esperanzador. Yo veo un gran auge en los últimos años del crecimiento del liderazgo femenino en este tipo de entornos. Realmente todavía queda mucho por luchar, mucho por caminar, pero realmente de los sectores de la sociedad yo creo que es uno en el que se le está abriendo camino a las mujeres y cada vez hay más mujeres sensibilizadas con esta problemática, que no es lo mismo que decir simplemente mujeres en puestos de poder, que realmente están activamente construyendo esfuerzos porque sus entornos sean cada vez más seguros. Y a la larga de eso se trata. O sea, más allá de cualquier narrativa que hable de que estos sean pensamientos extremistas, de buscar demasiado, pues simplemente la necesidad de construir un entorno más seguro.
para todas las personas que hagan vida dentro de un entorno más justo. Y entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo así de este tipo de dinámicas y cómo yo veo el crecimiento, creo que yo, al ser abogada, históricamente es mucho más común ver socios hombres en escritorios, o sea, o las cabezas de los escritorios jurídicos suelen ser masculinas. Y creo que en este momento, desde los últimos 15 10 años en Venezuela, hemos visto cómo eso realmente sí se ha modificado y hay ahorita muchísimas socias de escritorios muy importantes, muchísimos CEOs de empresas, incluso multinacionales, que son mujeres o incluso mujeres que están en puestos de liderazgos departamentales, que son igual de importantes en estas compañías. Sí creo que hay un auge en eso, pero creo que todavía la piedra que tenemos que atravesar o el puente que tenemos que cruzar trata de lo que comentaba un poco al inicio sobre asignarle géneros a roles específicos. Creo que esa es una batalla en el mundo corporativo que todavía nos queda por luchar, el asociar recursos humanos con mujeres, el asociar otros cargos de directiva como más con el rol masculino o incluso el mismo, ya la parte de evaluar o la crítica hacia las distintas formas de desarrollar el liderazgo entre un hombre y una mujer, ¿no? O sea, que muy probablemente sean diferentes, pero en esa diferencia es donde goza pues la riqueza de un entorno, donde realmente exista la amplitud para que nuestras diferencias, que son reales, que existen, pues nos enriquezcan un poco más en entender al otro y en construir espacios más seguros. De eso se trata todo. Pero creo que el mundo corporativo está bien encaminado, a pesar de que nos falta cruzar unos cuantos puentes, pero vamos encaminados. Excelente. Joan, ¿cómo ves tú el Sí, liderazgo de las mujeres en el mundo pesquero? yo también, digamos, me apego a las palabras de María Alejandra, porque efectivamente también veo una proyección esperanzadora. Desde la arquitectura humanitaria, las organizaciones sociales se ha venido haciendo un trabajo importante de sensibilización, acompañamiento, prestación de servicios multisectoriales ya desde hace algunos años, y eso ha producido su efecto. Eh, yo particularmente en todo este proceso de formaciones, de implementaciones de proyectos, tengo testimonios de mujeres y hombres que han tenido otra visión sobre lo que han normalizado. Entonces, yo sé de propia voz, de escuchar, de tener el contacto que se va generando esos procesos de reflexión. Queda mucho por andar, sí, porque además, bueno, son muchos municipios. Cruz Almerón, que es como mi centro de acción, es bastante grande, con brechas de distancias bien significativas, temas de acceso también importantes, pero se ha hecho un grandísimo trabajo y yo sé que esto va a rendir frutos. Mira, para la actualización, digamos, para el dato que yo tomé para el proyecto, los pescadores se aglomeran en consejos de pescadores, y en la zona donde está situado el proyecto, donde va la mira del proyecto, había 1.200 pescadores registrados y apenas 18 eran mujeres. Entonces, al igual que María Alejandra, ¿qué deseo? Espacios que la pesca, el proceso de pesca, que además, insisto, es el proceso productivo principal del cual depende la gente de la zona, porque no pueden estar viniendo a Cumaná porque eso implica desembolso de dinero que no tienen esa disposición. Entonces, siendo esta la actividad económica principal, que sea un proceso económico justo, digamos, en cuanto a la inclusión, un espacio seguro, las faenas, que no representen espacios donde la mujer tenga que desdibujarse para encajar, porque si no es violentada, es decir, que sienta la seguridad, pero además que sea reconocida dentro del proceso productivo, porque hace un grandísimo trabajo. Por ejemplo, la mujer corta la cabeza de la sardina, abre la concha de la pepitona, y eso no es reconocido porque esos son trabajos menores y esto es parte también del proceso productivo, ¿no? O que no vaya al mar y tenga que volver diciendo que la tocaron, que le dijeron cosas. Eso es lo que busco, pero además que en estas
asociaciones de pescadores, estos consejos de pescadores tengan más representación, su voz sea escuchada y que además todo eso se traduce en un sentido comunitario, que también haya toma de decisiones y representación importante dentro de las estructuras comunitarias y por ende familiar, porque lo que se replica en la faena de la pesca también está sumamente ligada a lo que es el hogar, como le explicaba María Alejandra, son espacios que vienen encadenados. Entonces, mi propósito es justamente incidir en eso y yo pues también ciño mis esperanzas en resultados positivos y en la evolución. ¿Se han producido algunas reflexiones? Claro que sí, y eso ha permitido que se tenga otra vista de la situación. Entonces, proceso, progresividad, pero sí hay unos elementos importantes de otra mirada. Bueno, esto es bastante interesante, bastante profundo. Ustedes han trabajado con mucha conciencia de cambio. Y solo así estos proyectos es como nutren a la sociedad, ¿no? Cuando hay una conciencia de la problemática, hay una indagación profunda, hay unas acciones que van muy de la mano de la problemática, es decir, aterrizadas a las realidades y que luego paso a paso se están viendo, ¿no? Cómo la gente habla diferente, cómo empiezan a comunicarse diferente, cómo hay una conciencia, ¿no? Ya decíamos, en darnos cuenta, cómo quizás empiezan a haber mejores prácticas de gobernanza corporativa, a lo mejor hay resistencias, sobre todo al lenguaje, a la terminología, bueno, a las ganas de cambio, porque muchas personas dicen, bueno, nosotros tenemos 50 años pescando así, así lo sabemos hacer, ¿no? ¿No? Y nos resistimos al cambio. Misma cosa que pasa con empresas, sobre todo empresas que a lo mejor son empresas familiares, que les cuesta abrirse a ciertos cambios de cultura organizacional. En fin, creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo, un sensible trabajo, ha sido un verdadero aporte para el diplomado que ustedes dos hayan egresado con proyectos de tal talla, ¿no? De esta talla tan rigurosa. Insisto, nosotros habíamos pedido un proyecto de interés social y ustedes han desarrollado toda una estructura de proyecto que tiene fases, que tiene impacto y que esto incluso puede venderse a empresas que quieran ser sponsors o patrocinantes para que esto pueda llegar a más escala a otros estados o a otras estructuras, ¿no? Eh, sí, crucemos los dedos porque justamente parte de lo que queremos desde Gender and Democracy es que ustedes tengan puertas abiertas. A Mariale se le abrió la puerta de ABEM y qué valioso esto. Desde Feminismos Inc. Con Susana Reina, pues ella también está haciendo un trabajo muy interesante, valioso y efectivo de visibilización de sus proyectos, no solo de los de Mariale y de Joan, sino del resto de los participantes que lograron presentar sus propuestas sociales a través de eh, artículos excelentemente redactados y que dan cuenta del impacto, ¿no? De lo que hicieron y del impacto que tienen en términos sociales, ¿no? Y de cambio. Vamos cerrando ya esta entrevista, vamos cerrando esta primera entrevista de esta serie de entrevistas que vamos a tener. Y yo estoy muy agradecida con ustedes, eh, primero por tomarse el tiempo de inscribirse en el diplomado, segundo por haberse tomado muy en serio esto de transformar desde la acción y bueno, de presentarlo majestuosamente. No, aquí yo no estoy echando flores por echar flores, aquí realmente es un reconocimiento pleno a lo que ustedes han sabido hacer muy bien, ¿no? Y que por supuesto es muy valioso para nosotros de Gender and Democracy, para el CIAPUCAP y para la Cátedra Libre Estudios de la Mujer Teresa de la Parra, poder contar con egresados de esta primera corte del diplomado, bueno, extraordinariamente bien, ¿no? Quiero hacerle unas últimas preguntas y estas tienen que ver un poco con reflexiones y con estos aprendizajes que ustedes se llevan, ¿no? ¿Qué se están llevando, ¿no? ¿Qué reflexiones están llevándose ustedes? ¿Qué aprendizajes de la experiencia obtuvieron? ¿Qué les resultó verdaderamente significativo y movilizador, ¿no? En función a la experiencia del diplomado, pero también a lo que les ha dejado sus proyectos. Yo creo que son dos
dos impactos o dos cosas que quiero destacar. Uno, durante el proyecto, uno siempre está en la constante de revisar para ver cómo lo puedes mejorar, ¿no? Y a los ojos de, creo que personas como yo y como yo, y muchos de los que nos dedicamos a esto, nunca está listo. Siempre queremos agregarle algo más, Sí. siempre queremos mejorarlo. Y yo creo que en esa búsqueda de querer mejorarlo, al evaluar el proyecto también, pues descubrimos cosas que podían reforzarlo aún más, como por ejemplo, y cosas que quiero dejar en esta entrevista para que las personas que la escuchan lo puedan investigar si les interesa. Existe una norma ISO 53800, ese es el número de la norma ISO, que trata sobre igualdad de género. La ISO en entornos corporativos es muy importante porque son normativas internacionales con las cuales las empresas se pueden certificar y pueden emitir pues, declaraciones y suscribirse a acuerdos mediante los cuales se les reconocen como empresas que pues, trabajan en pro de los objetivos de desarrollo sostenible y pues en pro de construir eso, entornos más seguros. Esto a nivel corporativo es muy importante porque de ahí es donde vienen grandes cosas como la reputación de las empresas. Y el riesgo reputacional de este tipo de problemáticas es muy alto. Entonces ahí es donde incide realmente la parte económica de las empresas al momento de atacar estas problemáticas. Entonces, creo que una recomendación general o un aprendizaje que obtuvimos de esto es la existencia de la ISO 53800, la cual debo mencionar que es muy reciente, salió apenas en mayo del Mayo año del pasado, 24. Ajá. del año 2024. Parece muy lento para pensar en igualdad de género en entornos corporativos a nivel internacional, para que exista una norma ISO, o sea, en que unas empresas se pueden certificar en esto realmente, pero ya está, ya existe. Y es importante que pues todas las empresas las puedan conocer porque realmente pues te permite escalar dentro de, digamos, las clasificaciones de empresas a nivel internacional también. Y Por también, y cierto, no quiero dejar Mariana, por fuera, podemos ujú, dejar aquí en la descripción de YouTube el link que, por cierto, lo tengo, que nos lleva directo a todas las especificaciones y toda la conceptualización de qué se trata esa norma, cuál es el impacto que tiene y, bueno, digamos, incluso tienen allí cómo comprar la norma para que ustedes la puedan instalar en sus empresas. Entonces, aquí abajo en sí, YouTube vamos a dejar ese link para que ustedes puedan profundizar sobre lo que Mariana está diciendo. Ujú. sí, sí, y también estaría interesante, otro de los aprendizajes que tuve en este momento, pues fueron todos los hallazgos de la Nobel en economía Claudia Golding. Fue un Nobel también recibido recientemente, donde se le otorga pues este gran reconocimiento a nivel internacional en el ámbito de la economía por sus estudios sobre pues cómo afecta la violencia en género en pues también el entorno corporativo a su vez. Y no solo esto a nivel macro, sino que ella hace un estudio muy pormenorizado en la brecha salarial, la brecha de género salarial, el cual pues es bastante interesante porque creo que es una arista de esta problemática que tiene muchísimas narrativas y muchas personas tienen muchas opiniones sobre esto. Pero ella aquí desmonta y establece cuál es la vinculación entre que exista realmente una brecha salarial dentro de una compañía con las concepciones culturales de roles de género asignados a maternidad, poner un ejemplo. Sí. Quiero recomendarles realmente esos hallazgos de ella, son bien interesantes. Y Y también yo los creo que podemos dejar aquí en YouTube. ujú, sí, totalmente. Y yo creo que ya a modo de cierre en ese sentido, yo lo cerré el proyecto con una frase que creo que englobó para mí lo que es esto, que es que no existe futuro económico sin la constante procura de la dignidad humana. No existe que tengamos un libre mercado, una empresa productiva y próspera con objetivos económicos plenamente alcanzados si no tenemos como norte claramente la mejora de la dignidad humana y eso en todas sus esferas, en el nivel laboral, a nivel del hogar, y en las proyecciones de todos los espacios, realmente. No,
Es imposible pensar en el trabajador perfecto, en el trabajador más productivo cuando este trabajador está siendo oprimido de alguna manera en su entorno laboral. Entonces, ese es como el gran aprendizaje que yo me llevé. Mil gracias, fabuloso. Gracias, gracias. Joan, cuéntanos, háblanos de ti, ¿qué te estás llevando? ¿Cuáles fueron tus más grandes hallazgos y satisfacción? Miren, mi proyecto es un testimonio de mi compromiso, insisto, con seguir aprendiendo, seguir fortaleciendo capacidades, pero además mi proyecto, digamos, la, la finalidad también de esto era servir de ventana para visibilizar esta situación, pero además, porque quizás dentro de tantos temas, eh, intuyo que nadie pensaría que la pesca iba a estar dentro del temario, dentro de los trabajos, que un pueblito de Sucre estuviese ahí. Entonces también quiero y es lo que me llevo, el compromiso de seguir visibilizando mis municipios, mi estado, porque si bien como lo he dicho, también hay un panorama alentador, que ha habido, digamos, algunos rasgos de cambios. Pues evidentemente reitero que esto es un trabajo de muchísimo tiempo, lo sabemos, lo hemos hablado muchísimo. Entonces, es también una forma de decir, aquí estamos, está Sucre, tiene esto, y bueno, una invitación a que todo aquel que quiera también, pues, levantar algunos proyectos, alguna información, alguna implementación, también voltee la mirada hacia acá. Hallazgos, digamos que ya yo los había visualizado desde el tiempo que tengo con la implementación de proyectos anteriores, pero la principal es eso, que hay que seguir visibilizando, que hay que seguir haciendo, que un proyecto, insisto, no da abasto para todo. Hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo, porque además este es un tema eh, que hay que saber llevar, como también lo he comentado. Entonces, y además que un solo actor involucrado, por supuesto que no es suficiente, ¿no? Por eso siempre aplaudo todo el tema de coordinación con el tema de las organizaciones no gubernamentales para brindar la mayor cantidad de servicios y de sensibilizaciones a la población, porque la verdad es que sí demanda, insisto, estamos hablando de una zona con unas brechas importantes y yo me siento muy satisfecho porque hemos llegado a espacios súper lejanos, súper complejos de acceso y, y escuchar a la gente, sentir pues que la gente está viviendo, porque este es un tema vivencial, porque además este es un tema eh, que tú no puedes decir, llegar a dar una clase magistral o irresponsablemente hacer una formación, una sensibilización sin tener las herramientas, porque como decimos, se abren procesos, entonces no puedes entrar e irte y dejar a la gente así. Entonces, este es un proceso de reflexión, pero también de capacitación continua, de entendimiento continuo, que además fue parte del diplomado. No sé si viene después, si me estoy adelantando, pero es justamente confrontarme conmigo mismo y, y decir, bueno, esto es necesario, hay que seguir haciendo, no te canses porque estás dejando pues una huella importante. Eh, bueno, yo tengo, por ejemplo, y lo comparto acá, mi hija cumple años mañana y yo quiero que pues tenga una sociedad más justa. De luego que yo no esté, que ella pueda estar en un lugar más seguro, entonces sería irresponsable de mi parte no hacer nada cuando conozco la situación, cuando me he formado y que además en estos días veía un documental, creo que lo escuché en el diplomado, no recuerdo su nombre, pero alguien decía, una mujer, que pues eh, lamentaba que su hija, que su bebé fuera mujer, ¿no? Porque sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, porque por mi mamá, por mi esposa, por mi hermana, por mi hija, yo creo que tengo una responsabilidad y procuro pues que, que vivamos en una sociedad mejor. Bien, justo ayer se cumplía
el 79 aniversario o 80 aniversario de la primera vez que una mujer en Venezuela votó. Eso no fue hace mucho tiempo, eso fue, Mm, no, bueno, la edad a lo mejor de algún abuelito por allí que nos está viendo. Eso es increíble, ¿no? Reflexionar cómo hasta hace poco no podíamos votar, ¿no? Hace poco no podíamos participar socialmente o ser parte del espacio de la conversación, de la narrativa política y de la toma de decisión, ¿no? De puestos decisorios desde el punto de vista de políticas públicas y privadas, ¿no? Eso ha sido pues un gran logro también del feminismo, abrirnos espacios en todas las esferas, abrirnos el espacio para poder em, mostrar nuestros talentos, mostrar nuestras virtudes desde el punto de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de productividad, ¿no? Entonces, creo que el llamado, yo me uno a este llamado que ustedes hacen a seguir apostando por el cambio desde acciones concretas y a seguir fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres, ¿no? La capacidad que ellas, que todas nosotras podamos tener en cualquier espacio para tomar decisiones, para potenciar nuestra independencia y nuestra autonomía sin que solo por el tema de género esta sea cuestionada o considerada inválida, ¿no? O que se necesite seguir escuchando de nosotras explicaciones y argumentaciones para poder tener sí, una representación en nuestros lugares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos. Entonces creo que ha sido maravilloso poder escucharles, sobre todo lo empoderado que ustedes también están de sus propios esfuerzos, de su propio trabajo. Esto no para. Yo veo en sus proyectos muchísimas perspectivas que se están abriendo de éxito y me quedo con una frase que siempre solemos recordar, o las mujeres, bueno, decía que cuando una mujer prospera, pues las sociedades y las familias también prosperan. Y esto tiene que ver con productividad, esto tiene que ver con Producto Interno Bruto, esto tiene que ver con desarrollo sostenible, esto tiene que ver con desarrollo global, esto no nada más es un capricho o es una cuestión puntual, esto tiene que ver con un impacto general, ¿no? Y por supuesto con el bienestar de las sociedades y de las mujeres, ¿no? Y de las familias. Me quiero despedir o quiero que ustedes cierren con una pequeña oración, ¿no? Si tuvieran que motivar a las mujeres, si tuvieran que decirle a alguna mujer o fortalecer con algo inspirador su propio proceso de empoderamiento, ¿no? Si tuvieran que decirle un mensaje contundente a una mujer para que siga avanzando y evolucionando, ¿qué le dirían? Aquí aleatoriamente. Yo creo que el mensaje más alentador es saber que no estamos solas, que hay un grupo grande, grandísimo de personas que están todos los días pensando en esto, trabajando en esto y luchando realmente. Creo que cuando yo estaba más pequeña, eh, fui esa, o sea, como la ovejita negra que tenía todos estos pensamientos y veía que en mi entorno cercano no sentía ese respaldo, pero en la medida en la que vas buscando esa red de apoyo, te consigues con que hay muchísimas personas que se dieron la tarea de que esta fuera su lucha. Y así como es la lucha de ellos, es la lucha de todos nosotros, incluso de los hombres. Creo que es un mensaje no solo para mujeres en alentar en esto, sino que bueno, eso totalmente se lo lleva Johan y creo que es un gran ejemplo de esto, que es que no existe igualdad de género o mejoras en esta lucha si los hombres no se involucran activamente en deconstruirse, en cuestionarse y en dejar ir aquellos prejuicios que nos enseñaron. Miren, yo pensé en lo mismo. No están solas, pero también lo reitero, no estamos solos. Inclusive yo puedo decir que en algún momento como hombre me sentí como solo en este proceso porque además no es como común que dentro de este proceso de reflexión, de sensibilización y de asumir estas banderas, los hombres no tenemos como quizás, como lo hemos hablado, ese papel, ¿no?
pero definitivamente el otro mensaje adicional no está solo es que los cambios se están dando, los cambios están andando. Eh, Hay esperanzas de muchos cambios. Es inválido no creer, que a veces cuesta por todas las circunstancias, sí, pero hay que creer que los cambios están sucediendo y que somos muchos y cada vez somos más, no somos menos, somos más los que estamos abanderando toda esta cruzada, por darle un nombre, para generar o para consolidar esos cambios. Miren, yo no quiero despedirme, Mariana, sin agradecerte a ti, a la profe Erika, a la profesora Susana, al profesor Luzberti, a la profesora Yoconda, al profesor Pignatielo, si mal no recuerdo que era su apellido, Correcto. porque, porque realmente, bueno, además, seguro María Alejandra también sobre esta base lo dirá, pero absolutamente cada encuentro, desde el uno hasta el último, yo creo que tuvimos ahí un apego, porque hasta el último nos dolió decir, y es el último, no puede ser. Este, Cada uno de los encuentros fueron extraordinarios, pero además fue un diplomado de reflexión interna. Además, yo también quiero hacer reconocimiento a todas mis compañeras porque cada testimonio, testimonios valiosísimos, que además se dieron dentro del marco de un espacio seguro que se generó en cada uno de los encuentros. Hubo un compartir no solo de lo profesional, sino de lo personal, que además fue promovido por cada facilitador. Entonces, de verdad que el diplomado, que además cumplió en exceso con su formalidad académica, también tuvo un tinte de incidencia personal importante, y yo creo que eso es algo adicional que no sé si lo esperaban así, pero estoy seguro que cada uno de nosotros nos tocó la fibra, y de verdad lo disfrutamos. Como dije yo en algún momento, nunca fue una carga, ay, tengo que conectarme, nada de eso, más bien era una sensación de calma, de tranquilidad, de dicha, poder estar en cada espacio. Entonces, reconocerles a ustedes la iniciativa, toda la alianza, empujar este tipo de proyectos. Y bueno, ojalá podamos, no sé, tener una segunda parte, otra parte, no sé, que podamos encontrarnos, aunque siempre estamos en contacto. Vamos a convertir de este espacio quizás como las series, ¿no? La segunda temporada del diplomado. Total. Yo quería unirme con un poco con ese último mensaje que dijo Johan. Yo creo que si alguien que está viendo esta entrevista se cuestiona de repente que este tema le interese, así sea un interés pequeño, creo que este diplomado está muy bien pensado. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi año, sin lugar a dudas, eh, porque como dice Johan, no solo te interpela a nivel académico, porque haces realmente una indagación académica sobre esto, sino que a nivel humano. Es un diplomado sumamente humano, sumamente sensibilizado con con las distintas realidades, eh, sumamente heterogéneo. O sea, fue un diplomado con un grupo tan diverso en distintas áreas de la sociedad que nos permitió realmente, pues, ver esta problemática desde cada uno de los puntos. Y mis compañeras son, o sea, nuestras compañeras fueron maravillosas, con distintas listas. También es una invitación para el que esté viendo esto que se suscriba, al canal de Gender and Democracy y a las redes sociales, porque vienen más entrevistas y pueden conocer la variedad tan grande que surgieron de proyectos, que Johan y yo vamos a quedar como los proyectos más conservadores, del diplomado. Hay unas propuestas sumamente ambiciosas y desde ámbitos que nadie se esperaba realmente. Y bueno, todo eso también gracias a la gran apertura de los facilitadores, que fueron, uno más maravilloso que el otro, y nos enseñaron incluso desde el rol de los profesores la participación activa de hombres en esta lucha, que también es muy importante. Esas perspectivas, no puedo dejar de lado, por supuesto, la mención especial a la profesora Susana Reina, la cual realmente ha sido un gran apoyo en mi proyecto en particular, que Sí, tenemos eso en común, la parte del mundo corporativo, pero en general, pues se ha dado la tarea a través de Feminismo Inc. de apoyar cada una de las iniciativas que salieron de acá, y que sin duda eso representa pues mayores oportunidades para todos los que egresamos de este diplomado,
Y la parte más importante de todas, que también se le agradezco muchísimo a Mariana, porque ella me dio ese empujón cuando lo dudé, que es que somos absolutamente capaces de lograr lo que nos proponemos. Simplemente hay que poner la suficiente cantidad de empeño y la suficiente dedicación, pero creo que este diplomado te abre las puertas a pensar que todo es posible, incluso enfrentarte a un problema tan monstruoso como este. Bueno, Sí, Mariana es una excelente red de apoyo. esto ha sido, así como el diplomado, yo creo que esta entrevista ha ido más allá de lo que pudiéramos haber esperado. Creo que profesionales de nuestro país, están cada vez más y mejor preparados. Aquí hay un talento en nuestro país que se desborda, que se pierde de vista. A veces son como pequeños tesoros que están por allí sin descubrir, y creo que nosotros en el diplomado, que lo planificamos y lo pensamos con ciertas perspectivas, también al poder contar con profesionales de la talla de ustedes, elevó esa vara o esa, sí, elevó cualquier, sí, ustedes le dieron a este diplomado el plus. Y estamos muy agradecidos porque creyeron en la propuesta, porque se inscribieron y porque ustedes la transformaron. Ustedes hicieron de esto algo, que va más allá. El compromiso lo sellaron, para siempre. Y, por supuesto, les agradezco muchísimo por haber estado aquí el día de hoy, tomado este espacio de su tiempo para intervenir de la manera que lo hicieron y para contar de forma tan genuina, sus propuestas y, por supuesto, lo que les mueve a ustedes. También vuelvo a agradecer y a reiterar la alianza académica que tuvimos con el CIAPUCAP y la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra, que sin ellos pues esto tampoco hubiera sido posible. Y hoy tenemos la oportunidad de ir del Diplomado de la Acción Voces que Transforman. Esta es una serie de entrevistas que empezamos espectacularmente, y retomo lo que decía Mariale, pues conéctense a los que vienen porque esto está que quema. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo jueves. Esto será todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Verán las entrevistas publicadas sin desperdicio ninguna. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Joan. Gracias, Mariale. Feliz cumpleaños para tu pequeñita que es mañana. Gracias. Y seguiremos en contacto. Muchísimos éxitos en sus proyectos. Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, fue presentado por Gender and Democracy.